Estimados alumnos, vamos a proseguir las clases. Vamos a hacer lo más práctico sobre la radiación solar. O sea, aquí había puesto dos títulos que debiera. Hoy día nos toca temperatura, pues la semana pasada tocaba radiación, pero hemos puesto lo que es atmósfera, también es un tema amplio, involucra pues todos los aspectos del clima, de la radiación solar, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, pues, tratar de hacer en este hoy día y mañana radiación y temperatura, ¿no? Entonces trataré de hacer lo más, práctico. O sea, la radiación solar que cae, en la Tierra, o sea, viene de la radiación solar, esa luz se convierte en calor, ¿no? Ese calor, temperatura. Esa luz le da el funcionamiento hacia las plantas. O sea, desde un punto de vista meteorológico, hacia las plantas, sí. También tener el conocimiento cómo, en qué forma están eh, afectando, por ejemplo, cuando hay exceso de radiación en el funcionamiento, pues, del proceso fotosintético, en el funcionamiento de de todos los procesos que hace la planta, pues para como ser autótrofo, ¿no? Para conseguir y producir sus alimentos, ¿no? Entonces hay una radiación que, como dice el primer capítulo, como dice el primer PowerPoint, dice, por ejemplo, genérico nomás, el Sol es la principal fuente primaria de luz y de calor, y así se tiene una serie de 71% de hidrógeno, 27% de helio y 2% de otros elementos más pesados, ¿no? Entonces se formó hace 4.500 millones de años, ejerce una atracción gravitacional sobre los planetas y lo hace girar. Entonces en la imagen que están observando, esta imagen pues está constituido por las manchas solares. Las manchas solares que tiene eh, no, no, el Sol, pues son pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Entonces tienen una duración esas manchas solares, pues, de un promedio de 11, pudiendo ser pues un poquito menos o un poquito más de años su ciclo, ¿no? Entonces esas manchas solares pues son los que las explosiones que dan, pues esas manchas solares pueden llegar hasta 500 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces, cuando hay esas manchas solares, pues llega ese efecto hacia la Tierra. Los medios de comunicación, pues, sufren efecto cuando llegan en sus vientos solares, ¿no? Entonces, también hay argumentos científicos en la cual indican, ¿no? Que las manchas solares, que la Tierra pasó un momento de mucho frío, de hielo, como consecuencia, pues atribuyen los científicos que estas manchas solares, pues, eh, probablemente fueron, pues, pequeñas, ¿no? Es una hipótesis, pequeñas y no dio el calor necesario al llegar a la Tierra, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá el segundo PowerPoint tenemos. Entonces, como la radiación solar, energía del Sol, ¿no? Mediante ondas electromagnéticas, cortas, largas, etcétera, etcétera. La energía, la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. Esa energía, pues, como dicen los científicos, nos llega una energía, pues, para producir vida solamente en la Tierra, ¿no? O sea, dándonos una temperatura de 14 grados como consecuencia, pues, de la atmósfera primitiva que se armó especialmente de los gases de efecto invernadero, ¿no? Ya, ya. Entonces acá tenemos
Acá tenemos el ciclo, las manchas solares, lo que estaba indicando. Estos constantemente se producen en los medios de comunicación, nos informan. Por ejemplo, hay una mancha solar que se ha explosionado y está ocurriendo los vientos solares y llegan a la Tierra, eh, se siente, pues al día siguiente o al tercer día se siente. Esos, a ver, un ratito, aquí hay un alumno. Ya. Entonces, esas explosiones están ocurriendo constantemente, ¿no? Les decía, manchas pequeñas, medianas y grandes. La longitud puede llegar a 500 kilómetros esta explosión. Como consecuencia de esa explosión, se producen pues, los vientos solares y llegan a la Tierra a repercutir pues, en los medios de comunicación también, ¿no? Ya. Ya. Entonces ahí estamos viendo las manchas solares, las fáculas, tormentas solares, tormentas o vientos solares, lo que se producen. Ahí están los científicos que han sacado ya pues sus gráficas en la cual pues nos indican de qué año, cómo han sido unos más grandes, otros más chicas y así sucesivamente, ¿no? El ciclo de manchas solares pasadas y futuras, ¿no? Entonces, cómo se proyectan los científicos también, cómo van a ser las manchas solares a través de sus aparatos electrónicos que tienen, ¿no? Y estos son los que han producido, ¿no? Pero estas manchas solares, pues el viento solar es como consecuencia, pues da más calor, llega más calor a la Tierra. Ese calor puede ser benéfico o no benéfico. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la intensidad del calor y de acuerdo a la humedad que existe en el suelo, como también los elementos nutritivos, pues va a tener un efecto muy importante, pero a veces son muy fuertes, ¿no? Pero rápidamente, lo que les trato de decir, cuando llegue ese calor, pues automáticamente, pues sale más evapotranspiración. O sea, la evapotranspiración, pues pierde agua el suelo, pierde agua las plantas, ¿no? Ya. Acá tenemos, un ratito, ahí está. La siguiente imagen es, por ejemplo, la radiación solar que llega hacia nosotros y se mide en nanómetros, ¿no? Entonces, ahí está la mayor cantidad de energía del Sol se concentra en el rango de longitudes de onda visible y visible cercano al espectro. Esta es la radiación fotosintéticamente activa de 400 nanómetros a 700 nanómetros, la luz visible, ¿no? Entonces, si nosotros lo relacionamos con las plantas reciben pues todas esas radiaciones de 400 a 700 nanómetros. Entonces en las plantas hay dos fotosistemas, el fotosistema uno y el fotosistema 2. Bueno, un fotosistema llega hasta 680, el fotosistema 2 680, ¿no? Toda esta energía de este 400 y el fotosistema uno, el P700 recibe solamente esas longitudes de onda, ¿no? Entonces las plantas desde 400 a 700, los fotosistemas, pues ya todas esas longitudes de radiación visible o radiación fotosintéticamente activa. En los artículos científicos se encuentra, por ejemplo, literatura, el efecto de la radiación solar o el efecto pues, de las temperaturas, más que todo de la radiación fotosintéticamente activa. ¿De cuál? De 400 a 700 nanómetros. ¿Cómo es? La infrarroja de 700 por arriba ya se va, ¿no? Este calienta menos y la ultravioleta calienta más, ¿no? Entonces en la ultravioleta también se divide pues en tres partes la radiación ultravioleta que llega hacia la atmósfera de la Tierra, en este caso pues el ozono.
Ahí llega, por ejemplo, la radiación, la ultravioleta A pasa todo, ¿no? La ultravioleta B una parte y la ultravioleta C no deja pasar nada, es más nociva, ¿no? Entonces, esos son los que tenemos, esta radiación, también nos está interesando esta radiación ultravioleta. O sea, yo hace 20 años he realizado mi tesis doctoral en España y ahí ya estaban haciendo ya los estudiantes, en ese entonces, eh, trabajo, investigación de tesis doctoral sobre la influencia de la radiación ultravioleta, más que todo de la radiación ultravioleta B, ¿no? Entonces nosotros, hemos tenido un pequeño, instrumental meteorológico en la ciudad universitaria, pues está, ya no está funcionando, pero muy, muy bueno ha sido, ¿no? Y se medía la radiación o todos los 30 datos meteorológicos se medía, pues, en 30 minutos, cada 30 minutos se seguían midiendo cómo era la radiación, ¿no? O todos los, temperatura, precipitación, humedad, del agua, la temperatura del agua, la humedad, etcétera, etcétera, temperatura del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, esas, esas mediciones, pues, vuelvo a recalcar, se hacían cada 30 minutos y, bueno, ha habido un proceso en el cual se acomodaban, se conseguía estos aparatos de un pequeño receptor, se ponía, pues, había una computadora en la oficina en la oficina del ingeniero Carlos Rengifo, donde funciona, pues, el laboratorio de suelos. A veces no se podía pasar porque estaban haciendo clase, bueno, de una y otra manera, pues, hay información, ahí se ha recopilado información, pero lo que les quería informar sobre la radiación aquí en el departamento o en Tarapoto, a partir de 11 ya era alto, extremadamente alto, ¿no? Se llegaba a esas radiaciones, extrema, y ya se llegaba a esas radiaciones, o sea, hasta llegaba a veces a 14 horas del mediodía a veces, ¿no? Entonces, eh, había, una situación que una vez conversé con el doctor, Julio Ríos cuando era decano, y el ingeniero Julio Ríos me decía para informar a la población sobre la radiación ultravioleta B. La ultravioleta B, pues, se caracteriza porque pasa una parte, ¿no? ¿Dónde está la radiación ultravioleta B? Aquí está en esta parte, ¿no? Aquí está la ultravioleta C, no deja pasar, la capa de ozono, dice la literatura, ¿no? No deja pasar. Y la radiación ultravioleta B, una parte nomás deja, ¿no? Y la ultravioleta A, no es muy nociva, pero si estás 3 o 4 días sin camisa trabajando, sí tiene un efecto la ultravioleta A, ¿no? Esta, la blanca, ¿no? La ultravioleta B, especialmente cuando está, pues, en una proporción de 11 o 12 de incidencia de esa radiación, pues hay que utilizar, protectores, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación en España, cuando estaba ahí hace 20 años, los medios de comunicación informaban, por ejemplo, en julio, cuando estaba en verano, pues julio, agosto, septiembre, ¿no? Informaban que la radiación ultravioleta está, una intensidad de 11, ¿no? Alto, ¿no? O 12 por ahí, o extremadamente alto, pues tienen que ponerse sus protectores, ¿no? Entonces, ya, pues, así se iban de esa manera Entonces el ingeniero Julio Ríos me decía cuando le informaba que había una radiación, pues, ultravioleta B, ya aproximadamente de casi de 10 a 11, ¿no? El detalle era, en estos tiempos, pues, nosotros se hacía, o sea, los estudiantes
hacen educación física, a veces en pleno sol y a veces sin protección, pues, y me decía, pues, para informar, ¿no? Pero a veces era un momento nomás, pero, y más que todo, pues, para la población pequeña, a veces los pequeños niños salen a veces a hacer sus ejercicios a esas horas, y era un detalle, ¿no? Entonces vuelvo a recalcar que hace 20 años esta radiación ultravioleta B, como consecuencia pues del deterioro de la capa de ozono, como consecuencia antrópica, pues decían los medios de comunicación que la capa de ozono pues ya está teniendo inconvenientes por el efecto de los clorofluorocarbonos que se utilizan en la agricultura. Entonces determinaron varios productos químicos que contenían y lo eliminaron de eso, ¿no? Entonces hacían efecto en la capa de ozono, pues ya no se podía combinarse la molécula de oxígeno con el átomo, ¿no? Ya no podían combinarse. Entonces lo han hecho y bueno, ahora los medios de comunicación están informándose, pues, entonces que esta capa de ozono pues tenía unas aberturas también, ¿no? Entonces, esa abertura de los medios de información que está pasando, la radiación ultravioleta B. Pero la gran interrogante era que yo me hacía la pregunta, por ejemplo, si hay agujeros en la capa de ozono, la radiación ultravioleta B se debe pasar también, ¿no? Entonces, también, bueno, decían pues solamente de la B nomás. La ultravioleta B causa especialmente a la tez blanca cáncer al melanoma, ¿no? Cáncer a la piel, ¿no? Entonces es muy importante. Bueno, ahora también se observa así y, y hay que protegerse también de esas situaciones, ¿no? Entonces donde es que ahí tenemos la parte, ¿no? Entonces ahí ultravioleta, esta es la más caliente y menos caliente la infrarroja, ¿no? Entonces también por acá hay los rayos cósmicos, rayos gamas, rayos y así sucesivamente. Ultravioletas, rayos gamas, rayos cósmicos, infrarrojos, bueno, los ondas de radio, etcétera, etcétera. Ya. Y también acá vemos la radiación ultravioleta, como le estaba indicando, ¿no? De más, entre 400 a 100. Desde 400 a 100 está la radiación ultravioleta A, B, C. ¿Ya? Aquí también hay una imagen en la cual se observa pues, la C, que es nociva, no lo deja pasar. Y aquí la ultravioleta, una parte nomás, pero esa parte no significa, pues, eh, no se podría decir qué proporción es lo que pasa, ¿no? Pero pone más o menos por ejemplo, aquí hay tres flechas que no se entiende qué proporción es, pero se supone de que era, pues, dice una parte nomás, dice, ¿no? La ultravioleta B pasa todo, comparativamente con la C que no pasa nada, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es su efecto? ¿Cuál es su efecto de esta radiación normal, la radiación fotosintéticamente activa? La radiación existente 400 a 700, pues, se debe llevar a cabo se debe llevar a cabo todos los procesos fisiológicos, pues no hay plantas que tienen pues los mecanismos de defensa pues altos, medios y bajos, ¿no? Y dentro de esos mecanismos de defensa que son altos, medios y bajos, hay variabilidad también que produce sus rendimientos, ¿no? Entonces, también pasado por ejemplo, a la media, a partir de las 11 de 6 de la mañana, ¿dónde está un ratito? Ya, antes de llegar a eso, ¿con qué se miden los aparatos? Ya, la radiación solar se mide, por ejemplo, nosotros tenemos una estación meteorológica, pues, ubicado, pues, en Juan Guerra, que prácticamente desde el 60 está, ¿no? Era la primera estación meteorológica principal, ¿no?
en la cual pues correspondía para todo el departamento, daba ahí supuestamente una mella, pero su radio de acción que tienen estas estaciones pues no llegan pues ni a los 5 kilómetros cuando es plano. Ah, entonces ahora estamos teniendo ya estaciones ya en todas las provincias, en todos los distritos, casi la mayoría de los distritos, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues ya Senami, a través de una evaluación de 50 años, de obtener datos casi de la mayoría de los distritos, pues ha sacado una conclusión de que la temperatura por la acción antrópica ha aumentado la temperatura a máxima media anual de 0,8 y la temperatura mínima media anual de 1,3 grados, ¿no? La precipitación ha disminuido del 5 al 6%, ¿no? Entonces, en la estación meteorológica hay una caseta meteorológica encima de la caseta, ¿no? Como se observa acá, encima está dirigido de este a oeste, ¿no? Por donde sale el sol. Entonces el sol viene de esta manera, como se está observando, de este a oeste. Aquí se observa, por ejemplo, la mano derecha está eh, una banda, ¿no? Esta banda, pues, tiene horas ahí por donde va pasando el sol, o sea, tiene divisiones en la cual pues, se orienta de acuerdo al tiempo, ¿no? De 6 a 7, de 7 a 8, ¿qué pasa? Entonces va quemando el sol por intermedio de esto y se va sacando pues cómo es el fotoperiodo, cómo es la intensidad de la luz, cuántas horas realmente hay luz en la selva, por ejemplo. Sí. Entonces aproximadamente hay de 7 a 8 horas aproximadamente un promedio de luz hay. O sea, tenemos luz naturalmente de 6 a 8, pero eso es el promedio. Entonces van quemando la luz y es, pues te indica pues cómo, en qué forma pues nuestra radiación solar pues viene hacia la Tierra y con qué su intensidad también se indica, ¿no? Y también tenemos en el siguiente PowerPoint para medir pues la radiación ya este, como dice acá en la primera, dice, ¿no? El instrumento que se utiliza para registrar la duración e intensidad de los rayos solares o insolación. Y acá más que todo el actinógrafo, instrumento que registra la intensidad de la radiación solar directa o indirecta. Aquí se mide en radiación watts por metro cuadrado, ¿no? Watts por metro cuadrado. Entonces lo que les quiero dar acá un ejemplo acá para tener ya una idea más concreta. Un poquito, ¿no? ¿Dónde está? Aquí más hablando primero. Y ya. Aquí tenemos, por ejemplo, una radiación. O sea, esto es lo que hemos, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí dice de una radiación, no sé si dice acá, del 21/10/55. O sea, de ese mes del 2005. Por ejemplo, acá tenemos una radiación, pues que lo que ha originado de un día, ¿no? Quiero agrandarle un poquito más. Ahí está. Entonces, ahí está desde las 6 de la mañana registraba, pues en nuestros aparatos meteorológicos tenía hasta las 18 horas. Mira cómo era, o sea, como en horas de la tarde, en horas al mediodía, pues ya había un pico y comenzaba a bajar la intensidad. Ya. Entonces esa intensidad, pues yo siempre lo digo así en base a la función de esta radiación solar que se emite bajo las condiciones pues, de trópico, en bosque seco tropical, por ejemplo, el Tarapoto registra. Tarapoto es un lugar de bosque seco tropical que se caracteriza porque
porque la temperatura es mayor de 24. La precipitación puede ser variable de 300 hasta 1000 y picos, ¿no? La precipitación. Ahí está. Ya, entonces, cuando en un bosque seco o en cualquier lugar, eh, por ejemplo, es otro alumno más de un ratito. Ya. Por ejemplo, si yo tengo desde las 6 de la mañana bajo las condiciones de Tarapoto o en toda la región, más poniéndole así un ejemplo, sea más o menos 700 a 800, o sea, ¿qué radiación solar necesitan? Siempre hemos hablado, pues, por ejemplo, en las plantas, ya nos vamos a las plantas, por ejemplo. Una planta para crecer y desarrollar necesita unidades ambientales óptimas. O sea, dentro de esas óptimas puede haber un máximo y un límite que puede crecer. Dentro de ese máximo límite que crece, pues ya la planta queda ya, pues, no queda pues con esa aptitud del 100%. Cuando digo una temperatura óptima, una radiación óptima, este, humedad ambiental óptima, una precipitación. Por ejemplo, en precipitación necesitan unas plantas, por ejemplo, el frijol, el maíz, hasta la floración de un 105, bueno, pasando a precipitación. Bueno, pues en precipitación vamos a llegar a esto. Entonces quiero hablar solo de la radiación solar nomás, ¿no? Se supone pues que el suelo acá debe tener pues condiciones de humedad pues propicias. Imaginemos pues si lo ponemos aquí en el centro de esta radiación solar o pónganle una plantita en la raya, aquí en el centro, pues que crece bajo estas condiciones y uno se puede darse poniendo pues todos los matices, así como he puesto en esta situación de la radiación solar, por ejemplo. Mira, vea, aquí una radiación solar de 2 watts que empieza, watts por metro cuadrado, ¿no? De 2 hasta 491 creo que está probablemente entre los óptimos. Más o menos hasta los 600 o 700 ya sería su máximo, ¿no? Que puede. Ya de demasía ya es 1200, ¿me entienden? Entonces, y acá también de 700, aquí más o menos de 400, aquí falta poner un redondito también, donde la planta pues comienza ya a rehabilitarse acá en este 400, ya sería acá. Entonces, cuando empieza la planta, así, y bien llega esa radiación solar hacia la planta, pues el aparato fotosintético ya está funcionando la maquinita. Y mira cómo va 2, 26, 69, pues una radiación pues de prácticamente de un clima templado, se podría decir, ¿no? O sea, hasta esa hora, ¿no? Por ejemplo, 491 ya más o menos es a las 10:30, ya en 10 y... ¿De cuándo comienza a estresarse más o menos de ese punto ya a partir de las 11 de la mañana? Mira, a ver, de las 10 a las 11 se ha incrementado a 1200. Ya. Entonces, cuando la planta pues sufre estas variaciones, prácticamente a partir de las 11 está teniendo estreses, no estreses. Ahora están absorbiendo los gránulos de clorofila, pues en una forma adecuada, no adecuada, se mueve ahí. Entonces, por ejemplo, acá digo, no, condiciones de radiación solares óptimas, por ejemplo, lo llamaría esto, porque realmente ahí, con esta radiación, todas las plantas están desarrollando una radiación fotosintéticamente activa, es de una mayor proporción, están desarrollando. Se supone que debe haber agua y nutrientes, ¿no?
Entonces, si no hay agua y nutrientes, también por más de que haya una buena radiación, pues la plantita no va a estar desarrollando pues adecuadamente como ser autótrofo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he puesto este, acá nos vamos. Si la planta está funcionando, hay una buena radiación fotosintética, hay un sinergismo con la planta y ese sinergismo se relaciona pues con la humedad que existe en el suelo, con los fertilizantes o con los nutrientes que existen en el suelo. Va a haber un sinergismo, la planta va a crecer y desarrollar las, este, los sinnúmeros de células, la división celular va a estar en su apogeo. Se va a observar a través del tiempo ya su crecimiento. Entonces, cuando hay condiciones aptas, ¿qué hormonas están funcionando? Las hormonas no estresantes están ahí dando la viabilidad, pues topando las puertas. Su función de las hormonas es eh, dar como si toparan la puerta. Bueno, muchachos, vamos a trabajar así más o menos. Esa estimula las hormonas, son gases, ¿no? Que estimulan para que las funciones de las plantas, pues, ya comiencen a trabajar. ¿Y cuáles son esas hormonas? Las auxinas, gibrelinas, las citocininas, hay varias hormonas, pero son las principales. Estas hormonas, pues, se encuentran en todas las plantas. Ya en todas sí, se encuentran en las plantas en cualquier parte, en unas partes más y en unas partes menos, pero en todas las partes se encuentran, ¿no? Por ejemplo, la citocinina se encuentra en la yema terminal, en las raíces, por decir. Si ha habido una mayor producción, pues, de crecimiento, le relacionaré con las auxinas. Si ha habido un mayor crecimiento de las raíces, si miro la raíz, pues diré pues que ha habido las auxinas y así sucesivamente. En su debida oportunidad vamos a estar mencionando sobre de las hormonas pues no estresantes. Aquí están trabajando. Están trabajando los mecanismos de defensa de la planta en alerta probablemente estén. Entonces, ¿cuáles son esas enzimas que están trabajando ahí? Las enzimas que están trabajando pues son las enzimas antioxidantes. ¿Cuáles son esos? El superóxido dismutasa, la catalasa, glutatión, reductasa y peroxidasa, y también por compuestos no enzimáticos. Hay también compuestos no enzimáticos constituidos por la vitamina E, el ascorbato, glutatión, alfa-tocoferol, transferrina, celuplasmina, etcétera, etcétera, que están en alerta y su mecanismo de defensa. Más en alerta van a estar cuando ya estas enzimas van a trabajar, cuando ya comienza la planta a estresarse aquí con 1200 mil a esta hora. A mediodía las plantas están prácticamente estresadas en un bosque subtropical, ¿no? Cuando hay las condiciones pues, de radiación solar. Entonces, mayormente a esa hora las plantas van a estar estresadas. Pero ese estrés también en zonas tropicales hay una adaptación que tienen las plantas también ahí. Se han adaptado a esas condiciones también. Entonces, es- disminuye su proceso fotosintético. Ya hemos dicho acá, por ejemplo, ¿qué es estrés? Estrés es una cosa pues anormal a sus funciones. Por decir, cierra sus estomas parcialmente, los granos de clorofila se van por los bordes, este, disminuye pues los mecanismos de protección o los mecanismos que tiene la planta, por decir, con relación al aparato fotosintético, a la disminución del transporte de electrones, a la disminución pues del ATP y del NADPH. Aquí, por ejemplo, ya hemos llegado acá. Volvamos nuevamente acá a esta parte, en de 0 a 490 partes por millón. Entonces aquí van a estar.
los fotones van a estar absorbiendo, va a llegar al centro de reacción del fotosistema uno y 2, P680 y P700, pues van a estar transformando rápidamente pues su proceso fotosintético. El transporte de electrones, ¿cómo será acá? ¿Rápido o lento? Aquí en esta parte el transporte de electrones es lento, ¿no? Entonces, no, es rápido acá, es rápido. Aquí es como si un carrito estaría yendo, pues estaría movilizándose pues en un sitio plano, pues a una velocidad de 70, 80 o 100 kilómetros, ¿no? Así más o menos es su velocidad. Por ejemplo, yo he trabajado ahí en España para ver la fluorescencia de la clorofila, y la fluorescencia de la clorofila pues por un tipo de espátula conectada a un, este, a un no internet, sino al aparato pues de la computadora. Ahí veía el transporte de electrones como es en horas de la mañana rápido y al mediodía lento. Entonces, ¿qué idea me da eso? Porque era rápido y lento. Rápido, pues porque está en un estrés también la planta, ¿no? Y la concentración para la formación del ATP y el ADN-PH también había menor concentración. La pregunta viene, ¿dónde habrá más fabricación o la concentración del poder energético y del poder reductor? El poder energético, aquí me faltaba poner una flechita, a ustedes le ponen con su, aquí hay más NADPH más ATP. Ay, aquí faltaba poner eso. O sea, el ATP, el NADPH, o sea, el transporte de electrones también es más lento. Mira sus funciones como son. Si yo le pusiera una plantita bajo estas condiciones, también como he mencionado hace un momento, una planta aquí en el centro, por ejemplo, si yo la relaciono a la raíz de la planta, en estas horas, pues va a haber una mayor absorción de las sales minerales con el agua, con esta temperatura. Si hay mayor absorción de las sales, va a haber una buena formación de la savia bruta. Mira, ve a dónde llegamos, mira, de la savia bruta. Y si hay una buena absorción, pues los vasos que conforman pues, el xilema, los vasos conductores, el xilema y el floema, pues van a tener mayor grosor, porque va a haber una mayor concentración de esas que van ahí a la hoja para la fabricación pues, de la savia elaborada. Mira, aquí también faltaba esto. Ustedes pueden hacer también esa práctica también así para que tengan una mayor idea. Por ejemplo, acá tenemos ya, eh, quizás en otro cuadro lo hubiese puesto, ¿no? Pero ahorita ya no hay tiempo. Pero ustedes pueden poner aquí una plantita y acá decir, ¿no? Aquí con buenas condiciones, aquí por ejemplo, una plantita en el centro. Esto, de esta hora a esta hora me está indicando que la planta ha absorbido pues en mayores cantidades la savia, las sales minerales y más el agua. Sales minerales más el agua me da la savia bruta. Entonces en la raíz va a estar la savia bruta ahí. Entonces cuando transporta hacia abajo se va a ir por el xilema, ¿no? Entonces el xilema se va a hacer más grueso también. Cuando una planta tiene mayor grosor, por ejemplo, cuando está creciendo, es porque el xilema ha habido una buena transformación, está habiendo una buena transformación, es más vigoroso la planta. El xilema se ha hecho más grueso, más su radio se ha aumentado, se dice, ¿no? Entonces, siempre cuando hacemos, por ejemplo, unas pequeñas investigaciones, por ejemplo, para la emergencia de plántulas, por decir, sembramos hortalizas o sembramos algunos puros árboles o plántulas. Algunas plantas vamos a ver delgaditas, otras gruesas, así sucesivamente. O en el suelo, o en el suelo propiamente dicho, pues vamos a encontrar pues, diferentes
su rayo, el grosor de la planta. Entonces el grosor, cuanto más grueso, o sea, la planta absorbir, saco una conclusión así hipotéticamente, cuando si tienen la misma edad, porque de de 30 o 50, hay mucha variación de los clientes. Entonces, todas esas cositas, los datos que está, un ratito te ven, y ya, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con este se le puede relacionar un sinnúmero de cosas del estómago. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con esta radiación muy interesante? ¿Cómo es el estómago, por ejemplo, yo puedo decir? O sea, ¿cuál es la función de los estomas? La función de los estomas, ¿cuál es? Pues el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso bajo estas condiciones pues, de radiación solar ha sido óptimo, bajo o medio. Yo puedo decir que óptimo ha sido. Se ha abierto constantemente, se ha tenido su abertura pues normal el estómago. Entonces el estómago para tener su abertura normal pues tiene que tener de los ingredientes necesarios, pero de los nutrientes, las células oclusivas también necesitan de nutrientes y agua también. Entonces aquí el estómago también funciona. ¿Cómo estará, por ejemplo, los granos de clorofila? Acá también los granos de clorofila, pues han estado en todas las partes del haz de la hoja, en todo el regado y absorbiendo más fotones, viabilizando en menos de un nanosegundo para llegar al fotosistema 1 y 2. Mira, entonces esto nos da desde un punto de vista fisiológico las situaciones, ¿no? Entonces nos vamos ya hacia arriba, ¿no? Hacia la parte donde indica de la radiación solar. Mira, de aproximadamente a las 11 de la mañana ya tenía 1200 watts por metro cuadrado. Una radiación directa, puedo decir que ha habido ahí, que ha estado entre 1079, 1074 y 1156 a partir de las 1156, a partir de las 2:30. A partir de la 1 llegado a 700 y así sucesivamente. Entonces acá, por ejemplo, si pasamos a este cuadro, yo puedo decir, eh, ya he estado en estrés de la planta. Entonces ya sabemos que es un estrés, cambio en su fisiología, cambio en su metabolismo, cambio en sus problemas estructurales de la planta, cambios, o sea, es un cambio total que realiza la planta. O sea, no se encuentra pues la planta como debe ser o sea, ha variado su normalidad de la o mucha incidencia de radiación. No hay optimización para estar en este punto que puede estar absorbiendo adecuadamente. Aquí ya no absorbe demasiada luz también. Llega un momento en la planta cuando está absorbiendo la planta, no se da cuenta que está consumiendo agua y se da cuenta, un ratito, y se da cuenta la planta pues que está absorbiendo mucho fotón y pérdida de agua, se da cuenta y la planta, algunas plantas tienen un mecanismo que se llama flacidez. ¿Qué es la flacidez? Las hojitas en vez de estar extendidos eh, o- o de una forma pues en sus diferentes direcciones, ya sea pues de una forma vertical, longitudinal o plagiotrópicas o ortotrópicas como se dirigen las plantas, ¿no? Las ramas de las plantas, la hojita comienza a tener esa flacidez, ¿no? O sea, hacia abajo se forma. Entonces, esa flacidez cuando se observa en una planta, se dice que está estresada la planta. Entonces, está teniendo, pues, está cerrando, ya está, no consumiendo ya, pues, el agua, ya se han cerrado probablemente los estomas parcialmente, los gránulos de clorofila se saca esa conclusión efímera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí, bajo estas condiciones de estreses,
va a estar ya no ejerciendo la función pues, de estos hormonas de la oxina, sino el ácido abscisfietileno. También es una forma, por ejemplo, como un mecanismo para tratar de cerrar muchas acciones para la planta, ¿no? Entonces hay un ácido abscisco y el etileno ahí que no deja funcionar adecuado. Hace un momento decía la función que tienen las hormonas de estimular, ¿no? Estimula el crecimiento. Aquí ya no estimula cuando está el crecimiento. Trata de darle vida también a la planta con esas hormonas, ¿ya? Y acá también, pues, la pregunta viene, ¿los, los estomas estarán completamente abiertos o cerrados parcialmente, por decir, no, cerrados parcialmente? Algunos libros se observa que ponen, se cierran totalmente, ¿no? Entonces, si se cierra totalmente, ¿por dónde sale el oxígeno, el CO2? Que entra y sale el CO2. Entonces cierran parcialmente, de decir, ¿no? Entonces eso es lo que... entonces ahí hay, aquí también, por ejemplo, ya están las hormonas de estrés. Aquí en no sé si me ha faltado aquí poner, acá está. O sea, cuando están ya estresadas las plantas, ya completamente estresadas, si sigue, por ejemplo, así un lapsus de varios días, aquí se van a poner a las plantas, ¿qué es lo que hemos dicho? Que se ponen, se decolora la planta, se hacen amarillentas, comienza a amarillar, decolorearse del color verde. Y después se hacen cloróticas. Cloróticas es como si la planta tuviese una fiebre, como si uno, por ejemplo, tuviésemos fiebre, por ejemplo, de 36 ya 37, ya así más o menos de la planta es. Y cuando ya pues llega necrosis, también necrosis significa ya células muertas, pero para que se haga necrosis, pues, se supone de que haya habido pues ya fotoinhibición, y cuando hay fotoinhibición, pues la proteína T1 que sostiene al fotosistema 1 y al fotosistema 2 se degradan ahí. Entonces ahí ya comienzan a tener pelos. Pero cuando en ese proceso de la fotoinhibición entre la clorosis y necrosis, hay una producción de oxígenos reactivos. ¿Cuáles son las especies de oxígenos reactivos? Esto en ecología también lo hemos hecho, también, estimados alumnos. Se produce, pues ahí hay una inherencia del radical superóxido, del radical hidroxilo, el oxígeno singlete y el peróxido de hidrógeno que la planta misma produce en ese proceso, ¿no? Prácticamente se autodestruye la planta con esa situación. Entonces, sí hay múltiples funciones que se pueden relacionar pues, con con la absorción de los fotos, de la incidencia de la radiación solar. Aquí también ha faltado poner, pues acá hay estrés en esta parte acá. O sea, más o menos o sea, más o menos aquí comienza a rehabilitarse la planta a partir de 500 más o menos por ahí comienza a rehabilitarse la planta como debe ser, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. La situación también viene, por ejemplo, si habláramos, por ejemplo, de la respiración, estos datos de temperatura, de radiación solar. La respiración, ¿cómo ha sido acá? Fuerte, normal, comparativamente con este. Fuerte, aquí es fuerte y aquí es casi normal, ¿no? ¿Dónde ha habido más pérdidas de carbohidratos? Más pérdida de carbohidratos, pues hay aquí en esta parte. En la parte de arriba, aquí hay una respiración menos. La planta cuando respire pierde hidratos de carbono. O sea, si es más fuerte, más perderá. No, aquí normalmente pues pierde. O sea, en condiciones de mucho calor en este caso acá, de mucho calor va a perder carbohidratos. Este es en el día. Y la pregunta viene, ¿y qué pasa cuando en la noche, pues en condiciones de bosque seco tropical, por ejemplo en Tarapoto,
en condiciones de bosque seco tropical, la noche a veces, en ciertas horas de la noche, se asemeja con algunas horas del día también. Por decir, una noche es completamente nublado, con mucho gases de efecto invernadero. Vamos a sentir, a veces no se puede dormir, se sale afuera o no sé, algunos pues esperan pues hasta que horas de la noche, hasta que se abre el cielo, pues vamos a sentir una temperatura, mira, ve, una serie de funciones hay también ahí. Y ya. Entonces, eso es con la respiración. La respiración, cuando hay más calor, más pérdida de hidrato de carbono. Si hay en la noche también, en ciertas horas hay pérdida de calor. La planta, cuando es más abrigada, menos carbohidratos perderá. Ahora, si pierde menos carbohidratos, la producción se incrementará o tendrá a incrementarse, pero tendrá a incrementarse. Si la temperatura, si hay estrés bastante acá, pues la producción disminuirá. A veces el agricultor pues dice, no, ¿qué es lo que pasa? He aplicado fertilizantes, he aplicado nutrientes, pero ha habido estos problemas grandes. Todo lo que ha hecho aquí la producción de carbohidratos con la respiración, aquí lo ha perdido. ¿Dónde se iría? La planta tiene que guardar pan para mañana. En algunos órganos guarda cuando hay pues en exceso y eso le sirve también para modular pues sus problemas fisiológicos, ¿sí? Y ya, todos hemos hablado de la respiración. Ahora de la transpiración. Imagina, está. Entonces, la transpiración, ¿cómo será aquí de 2 a 491 watts por metro cuadrado? Hemos dicho que es el óptimo de esto. O sea, la transpiración normal será, pues, no estará saliendo, pues, este, si hay una molécula de agua, por ejemplo, en la transpiración, una molécula de agua, significa pues que sale y automáticamente es reemplazado por otra molécula de agua que absorbe las raíces del suelo en condiciones normales, ¿no? Entonces, bajo ese, si sigue así, pues va a estar modulando la temperatura también de la planta. Entonces, aquí en estas partes, si sale una molécula, va a estar modulando la temperatura también en la transpiración. Aquí la modulación de la temperatura podrá ser menos podrá ser. O sea, dice la literatura, una molécula de agua que es fría, si sale, su función es regular la temperatura de la planta. Pero en condiciones de bosque seco tropical, pues llueve más o llueve menos. Llueve menos. La evapotranspiración es más ahí. La situación también tienen las plantas, pues tratan de modular sus reacciones fotoquímicas porque hay una adaptación también de formada. Entonces hay múltiples formas, por ejemplo, como había mencionado, por ejemplo, del xilema y el floema que se engrosan o son más delgadas, están en función también de la temperatura. Si hay una radiación solar, por ejemplo, aquí en este rango, ¿cómo será la humedad del suelo? Puedo tener una relación con la humedad del suelo, con la temperatura del suelo. Si yo cavaría, por ejemplo, 30 centímetros y puedo medir la temperatura con la radiación, sí le puedo. La radiación también me indica el fotoperiodo que tiene una planta. A dónde estamos llegando ya. O sea, no solamente se trata de los watts, sino su interrelación que pueden estar teniendo la planta, ¿no? Abandonó Raúl, dice, ¿no? Y ya. No sé si hay alguna pregunta en este cuadrito, porque básicamente aquí se sintetiza todo la... Mira, ve, con esta radiación solar, pues estoy hablando, pues, un sinnúmero de funciones que tiene la planta. El transporte de electrones, también está. La,
Yo puedo decir, por ejemplo, aquí en la primera, de 2 a 491, la pregunta es acá, ¿cómo puede estar, qué puede estar la fotosíntesis, ¿no? ¿Habrá mayor performance de la fotosíntesis o menos performance? Mayor performance de la fotosíntesis acá. Y acá habrá, por lo tanto, pues menor performance de la fotosíntesis. O sea, poca cantidad de nutrientes. ¿Qué pasaría si todo, por ejemplo, en el transcurso del mes o de los 3 meses que ha habido o los 4 meses que dura el periodo vegetativo de una planta X, y hemos tenido pues de más o menos 490, pongamos los 600, pues todos así 600. Se puede augurar pues que va a haber una mayor producción de la planta. Va a estar relacionado con la ficha técnica que tiene el cultivo. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? Ya, 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 por ejemplo, acá en este de acá, así puros datos de watts por metro cuadrado. Mira, por ejemplo, acá tenemos hasta 700, lo que estaba diciendo. Probablemente aquí se haya tenido ha sido un buen día para una mayor performance fotosintéticas, digamos, de todas las plantas, C3, C4 o plantas casoláceas. O sea, siempre va a haber un cerrito. Mira, yo le he puesto 700 watts por metro cuadrado, que puede ser el máximo dentro del óptimo que tiene la planta, ¿no? Un óptimo, pues basta por decir, más poniéndole un 300 o 400 watts por menos el óptimo, ¿no? Y de ahí menos o más, ahí va a estar su situación de la planta. Acá tenemos otro también del día 21 del 10 de octubre del 2005. ¿Cómo ha sido la radiación solar? Ya medio, o los puntos que tiene, pues más o menos hasta las 10:30, mira, 758, lo que les decía, ¿no? Ya acá ya de 900 ya comienza el estrés a la planta. Acá también probablemente ha habido un poco de hasta 700, mira, 493. Por acá ya comienza la planta a recuperar sus energías ya la planta ya. Ahora, en la noche, ¿qué puede estar sucediendo? Noches estrelladas o noches nubladas también. Hay una situación también muy importante ahí que se puede detallar también. O sea, si tuviéramos los datos del día nomás y de la noche, pues se le puede sacar también una situación muy importante, ¿ya? A ver, vamos avanzando un poquito. Esto ya lo hemos efecto de la radiación ultravioleta en las plantas. Esta es la radiación fotosintéticamente activa, ahí está el par, lo que se le llama. Hay un 40% que llega acá de la luz, ¿no? De 700 a 480. Hasta 680 el fotosistema 2 y hasta 700 el fotosistema 1 absorbe, ¿no? Entonces ahí también está al revés. Por acá está la radiación infrarrojo y por acá está la ultravioleta. O sea, eh, de menos de 400 es la radiación ultravioleta A. Entonces, todas estas acciones también que hemos explicado a través de la radiación que cae pues de la watts por metro cuadrado, podemos también, se hacen trabajos también de la radiación ultravioleta. Acá está llegando la radiación ultravioleta B. Entonces también en los medios de comunicación, por ejemplo en Lima, o los medios de comunicación nos informan que sí la radiación ultravioleta B en algunos lugares pues sobrepasa pues por decir 10 a 12 watts en radiación ultravioleta B, ¿no? Están afectando a la planta tal como lo he explicado con con la radiación normal, ¿no? Es de acá. Igualito sucede también con las plantas comienzan a disminuir cuando hay pues en la ultravioleta B. Entonces hace 20 años también yo ya estaba mirando lo que hacen las investigaciones con la radiación ultravioleta B, ¿no? Es tiempo, hace 20 años, se escuchaba que habían agujeros de ozono, de las moléculas de ozono, ¿no?
Entonces aquí están, pues, aquí está la radiación ultravioleta. Ultravioleta de de 400, aquí de 700 a 400, a 400 es la luz visible. Entonces aquí está menos de 400 hasta 100 la radiación ultravioleta B. Aquí está el infrarrojo también, ¿no? El rango biológico. Y acá está el estrés. Esto ya le hemos hablado del estrés, ¿no? El estrés viene a ser un cambio morfológico, fisiológico, bioquímico, nomás. Cambia totalmente la planta. Bajo esas condiciones, pues es un poquito imposible, pues más que todo en los países europeos, así como están las condiciones que vemos a la planta de lechuga, no se puede alimentarse, prohíben la venta, ¿no? Entonces dice acá cambios, una serie de cambios de mantenerse en vida. Hay cambios. Cuando dice mantenerse con vida, pues los mecanismos de defensa de la planta están funcionando ahí. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? Las enzimas están ahí. Entonces, también en fisiología, en ecología, en ecología el semestre pasado hemos mencionado también ahí. O sea, hay un ataque aquí de las especies de oxígeno reactivo también. Hay una situación de que la misma, hasta que tiene efectos en la morfología de la planta, estamos observando también. Es posible que también dentro de la planta esté ocurriendo una fotoinhibición también. ¿Por qué no decir aparte de la fotoinhibición, por qué no decir, por ejemplo, una decoloración de la planta? Y estamos bien observando, por ejemplo, acá amarillo. También podemos decir, hay un cloróticas. Probablemente aquí en estos puntos ya negritas son necróticas. Mira, ve cómo se está produciendo ahí. Y este lo dice Levitt 1980 y 1982. El esfuerzo de la planta conlleva inmediatamente una disminución de la cantidad y la calidad de la producción. Entonces vamos a tener mayor costo menor beneficio económico. ¿Ya? Entonces también aquí dentro de la radiación solar, pues que como hemos visto en las imágenes, de acuerdo con Tadeo 2000, o sea, al mediodía, por decir, en condiciones trópico, de bosque seco tropical, una alta radiación solar, las plantas sufren estrés ahí. Ya las plantas comienzan a estresarse. Como dice Tadeo, si hay estrés, está habiendo producción de hormonas estresantes. ¿Cuáles son las hormonas estresantes? El etileno, el ácido abscísico y otras también se pueden haber, ¿no? Entonces, entonces se dice, no, por una alta radiación solar, las plantas sufren estrés cuando las clorofilas de las antenas de los fotosistemas que se encuentran en las membranas tilacoidales de los cloroplastos absorben más energía lumínica de la que pueden utilizarse en el proceso fotosintético. O sea, están absorbiendo, no le dan trámite para para formarse pues, los cloroplastos. O sea, ahí nomás se llena en el fotosistema y no le dan trámite correspondiente ahí. Entonces, puede estar ocurriendo que pueden estar cuencheando las funciones pues, de defensa de la planta, los carotenos, por ejemplo. Pueden estar cuencheando o sacando el calor ahí, esa energía que hay ahí en el fotosistema, pero no le dan trámite para hacer a la fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, ya, acá había olvidado, tengo un ratito, acá me he olvidado, aquí, faltaba mencionar aquí, y puede estar ocurriendo acá, en el ciclo de Kelvin, el ciclo de Krebs. Entonces ahí, ¿cómo será la producción de carbohidratos? Pues ya prácticamente todo lo que nos indica acá nos está dando ya una respuesta también. ¿Alguna preguntita, por favor?
Un ratito, un ratito. Y acá tenemos el estrés por la luz, pues conduce inicialmente a la fotoinhibición, que previene va a haber una, va a haber una oxidación, va a haber una respuesta de las enzimas y los compuestos no enzimáticos. Por lo tanto, pues si la planta tiene, la especie de planta que tiene algún problema, pues o de repente no tiene los mecanismos de defensa adecuados o altos o medios, pues la planta se va a generar especies de oxígeno reactivos, como hemos mencionado, eh, en el fotosistema uno y en el fotosistema 2 según Tadeu y Gómez Cárdenas 2008, ¿ya? Ya. También acá hay de la radiación solar, estamos indicando, pues no, en el ciclo de Calvin comienza cuando bueno, en el ciclo de Calvin, ¿no? Va a tener efectos también, ya. Entonces también ya cuando hay mucha radiación solar, ¿qué puede ocurrir? La fotoinhibición reversible y la fotoinhibición irreversible. ¿Qué es fotoinhibición? Su nombre mismo, inhibición de la fotosíntesis. Se inhibe la fotosíntesis. Puede ser también parcial o total, se le puede decir. Parcial a la reversible y total a la irreversible. ¿Qué es fotoinhibición reversible? En los centros de reacción son transformados en centros inactivos. Por eso, inactivos, pero con capacidad para absorber y disipar energía. Están absorbiendo, llega al fondo y disipan también, sale, ahí disipan, ahí como dice acá. ¿Qué es la fotoinhibición irreversible? Una exposición de niveles altos de luz o por varios días conducen a la fotoinhibición irreversible o total. Los centros inactivos pueden interaccionar con él. O sea, un centro de reacción cuando es inactivo se, inter, se puede interaccionar con el oxígeno que produce la planta y al mismo tiempo pues generar las especies de oxígeno reactivo, ya se autodestruye la planta, ¿no? Generar oxígeno singlete, o sea, varios tipos de oxígeno de la especie que son dañinos y provocan daños irreversibles en el centro de reacción. Como consecuencia, la proteína T1 de los centros de reacción del fotosistema 2 es degradada. Ahí está. Así de una forma general. Estimado saludo, está bien lo que estoy, Sí, ingeniero, todo en orden. ya, está bien. ¿Alguna preguntita, por favor? Ya. Entonces vamos a pasar también, a ver, unos 5 minutitos de descanso, un ratito. A ver, un ratito, vamos. Ya, estimado saludo, vamos a tratar de terminar ya. A ver, unos 10 minutitos más. Ya. Entonces, la siguiente imagen es, bueno, ya hemos visto lo concerniente a todo en el aparato fisiológico, hemos visto los watts que vienen, las radiaciones que vienen en un día, pues no, prácticamente al mediodía son a partir de las 11 hasta las 2 de la tarde, las máximas radiaciones que llegan del sol, ¿no? Y unas radiaciones a partir de las 10 a 11, pues hasta desde las 6 hasta las 10, las radiaciones óptimas. También la planta comienza a recuperarse de la infección a partir de 4 de la tarde, más o menos por ahí, ¿no? Así es un promedio, ¿no? Entonces ya, entonces vamos a ver ahora aspectos generales de la radiación solar, ¿no? Entonces acá dice la siguiente imagen, la radiación controla el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos que existen, ¿no? Entonces la radiación solar, pues hay unas latitudes, el meridiano de Greenwich, por ejemplo, en las latitudes, por ejemplo, en la línea ecuatorial hay dos, es la base, ¿no? Uno que va hacia el polo norte y otro que va hacia al polo sur. Ahí el sol pues alumbra, pues básicamente hay una latitud, eh, verticalmente sale la orientación pues
incidencia de la radiación solar hacia la línea ecuatorial. Entonces, de ahí empiezan unas latitudes, pues, de 0 a 30 grados, es una latitud baja, de 30 a 60 una latitud media, y de 60 a 90 una latitud alta, ¿no? Entonces, hay una incidencia del sol, pues, que va llegando eh, más fuerte en las líneas ecuatoriales y al llegar, pues, al Ecuador, a los polos, dicen, ¿ya? O sea, en ambas latitudes. Entonces, al llegar a una incidencia de radiación solar, pues va formando un ecosistema o una zona de vida, podemos llamarle un clima, también un tipo de clima. O sea, no, tanto en el suelo como en la parte acuática o en el mar, pues va a estar llegando, va viendo pues el zooplancton, el fitoplancton, base de los ecosistemas se van a formarse, ¿no? Entonces la radiación solar va a estar incidiendo, como dice acá, ¿no? Funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos, tanto a través del, del control de procesos fotobiológicos. ¿Cuáles son los procesos fotobiológicos? Son la fotosíntesis, el fotoperiodo, el fototropismo, etcétera, etcétera. Como por medio de su acción sobre otros factores ambientales. Ahí está la incidencia de la temperatura, humedad, o radiación, etcétera, etcétera, y ciclos naturales, ciclos diarios, anuales, y que finalmente inciden en la distribución de los organismos. O sea, si, por ejemplo, en una latitud de 1 grado, de 2 grados, o de 7, o de 10 grados, o de 20 grados, o de 90 grados, va a estar incidiendo una intensidad de radiación y eso va a formar, pues, vida y va a haber diferentes, como dice, distribución de los organismos, ¿no? Ya. Ya en cierta manera, pues ya le hemos indicado lo que, lo que está incidiendo, pues la radiación, una radiación fotosintéticamente activa de 600 de 400 a 700 nanómetros, ¿no? Entonces, en la, en la, en la en la gráfica que hemos puesto, pues en las horas de la mediodía va a haber una mayor incidencia de radiación normal, ¿no? Pero en esta radiación ultra normal también puede estar también incidiendo pues la radiación ultravioleta B. La ultravioleta B, blanco, y deja pasar una parte, no dice la literatura. Aquí está la blanca, de una partecita que está más delgadita, está, que llega y puede estar incidiendo también en un mayor proceso fotosintético o en un menor proceso fotosintético. Yo les voy a hacer llegar más algunos trabajitos de efectos de la radiación solar para que tengan un mayor conocimiento. Ya les voy a hacer llegar también. Y ya. Aquí también en el siguiente está de la luz ultravioleta. Ahí está ultravioleta P, entre 280 y 315 nanómetros se encuentra esta. Entonces ahí está ya esto, producto de la destrucción de la capa de ozono por los compuestos contaminantes con los clorofluorocarbonos. O sea, hace más de 20 a 30 años o 25 años, se escuchaba pues, que hay agujeros en la capa de ozono, ¿no? Y esos agujeros de la capa de ozono pues eran consecuencias pues, de la interacción de ciertos productos químicos como los clorofluorocarbonos que se utilizaban en la agricultura, ¿no? Entonces, estos productos pues que a través de la ciencia se descubrieron que eran eso, producían los efectos se eliminó esos productos químicos, ¿no? Hoy en día ya nos están informando los medios de comunicación, pues que la capa de ozono hay una restauración de la capa de ozono, donde habían esos agujeros, ¿no? Entonces también es igualito acá, igual que se ha explicado anteriormente con el cuadro.
hay un efecto pues en la foto, en la morfología de la planta, y en la parte química, en la parte fisiológica, en el ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Entonces aquí tengo la destrucción de la capa de ozono ha sido más intensa en las latitudes altas, en particular en la Antártica, donde las concentraciones de ozono han disminuido un 40 al 50%, ¿no? Por ejemplo, en Chile, el presidente Pinochet, cuando vivía, ¿no? Estaba en la presidencia, él ha hecho pues un plan de gobierno, pues, como era un gobierno de facto, pues, ha sido un gobierno de facto, ¿no? Y no ha ganado por las elecciones. Bueno, este presidente, pues en todos los estamentos hizo pues un plan de trabajo para alcanzar, pues buscar el desarrollo, pues, ¿no? Y también, como ya sabían, pues que en las partes polares, pues la capa de ozono es más delgada y ahí están concentrados los agujeros más, pues él hizo un trabajo de investigación a través pues, de los especialistas, de los ingenieros. Compró varios aparatos para medir la radiación, eh, eh, ultravioleta B, más que todo, ¿no? Especialmente en las partes altas de Chile, ¿no? Donde se siembran, pues, muchos cereales ahí. Y estos cereales, pues, básicamente, pues, he encontrado, tengo un trabajito ahí, no lo encontré, pero lo que trata de indicar es que tenían efectos muy nocivos, pues, en la disminución de la fotosíntesis, ¿no? Pero al cabo de un tiempo ya prudencial, algunas especies, como estaba indicando, pues, hay especies que tienen, pues, es variables sus mecanismos de defensa. Esos cereales que se sembraban, en las partes altas de Chile, pues tenían pues, más que todos las plantas que contenían pues su mecanismo de defensa alto con relación pues a las enzimas o compuestos no enzimáticos, pues han encontrado respuestas positivas de que se han adaptado las plantas. O sea, normalmente recibían esa ultravioleta y con los mecanismos de defensa lo sacaban. Ya está. Cuando se han adaptado a esas plantas, ¿no? Entonces, aquí de las plantas, desde temprano de su evolución han debido adaptarse a su presencia y desarrollar mecanismos capaces de disminuir sus efectos adversos. Estos efectos se pueden clasificar en efectos anatómicos, morfológicos, metabólicos y moleculares. Entonces, como le estaba explicando, han evaluado ahí ya en los tiempos de Pinochet y han encontrado pues respuestas de plantas, más que todo de gramíneas que se siembran en la sierra de Chile, ¿no? Entonces esas respuestas pues, tenían que ver con la anatomía, la morfología, los procesos metabólicos y moleculares. Y así sucesivamente, pues esas son las cosas cuando una planta tiende a adaptarse, ¿no? Pues siempre digo, toda planta que estamos sembrando, pues tiene una adaptación X. Esa adaptación se está modificando probablemente por las adaptabilidades. Es una sumatoria lo que sucede hoy día, mañana, o el día, o las semanas, la sumatoria, y a través del tiempo se va a producir pues la adaptación. Probablemente pues con esos cambios climáticos y la variabilidad del clima, las plantas están teniendo pues están probablemente en su ADN, ARN se está sincronizándose, probablemente no sea un futuro, una nueva adaptación de las plantas en esas condiciones, ¿no? Ocho. Ya, más que todo ahora pues de un trabajo que se ha hecho todo. Yo mañana voy a tratar de traer más, les voy a remitir hoy día
esté de aquí para que le den una repasadita. Yo acá voy a traer más, si quiero, unos 20 minutos mañana. Vamos a tratar de ver, pues, voy a poner aquí una plantita y voy a poner todos esos trámites que pasa con en horas de la mañana, en horas de la tarde, cómo está el, el, la apertura estomática, cómo están los granos de clorofila, el transporte de electrones, qué pasa con la respiración, la transpiración, qué pasa con el estrés o no estrés de la planta, qué pasa con la producción de carbohidratos. Yo mañana voy a tratar de poner una plantita acá y tratarle de darle el trámite, ¿ya? Voy a preguntarles mañana todos estos puntitos que se ha hecho. Y ya, a ver, son ya 8:40. Estimados alumnos, hasta acá nos vamos a avanzar para que puedan irse a la, a las exposiciones programadas pues, por la facultad. Este, delegado, el delegado, ¿quién es Me ha dicho el delegado es ¿alguien me puede decir el delegado, por favor? Belán. Crovelán. ¿Se encuentra Crovelán? Crovelán. Bueno, ya, le avisan a Crovelán, por favor, que traten de irse ahí. Así tenemos una orden de parte para que estén asistiendo ahí también a las exposiciones. Por favor, van a su asistencia. Le voy a pedir a Crovelán de mañana. Bueno, voy a suponer que han asistido todos ayer. Hoy día y mañana traten de asistir también a partir de las 9. Yo trataré de hacer clase pues, a las 8:40 para que tengan un tiempito ya. Traten de asistir y díganle a Crovelán que la asistencia vea ahí a los alumnos. Yo acá también voy a estar agilizando. Ya, estimados estudiantes, yo les voy a mandar hoy día para que le den una repasadita y mañana pues están teniendo pues notitas ahí en base en función, no vas a decir lo que hemos indicado, pues qué es lo que está ocurriendo en las funciones que tiene la planta con una radiación X, ¿ya? Y ya, estimados alumnos, hasta aquí nos van a hacer la clase para que puedan asistir ya a las clases programadas por la Facultad de Ciencias Agrarias. Hasta luego. Ingeniero, cuídense. Ya, hasta luego. Ya les voy a remitir esto. Ingeniero, Sí, disculpe, mañana dice que ahora vamos a tener las clases. Es que no escuché tan bien. no, pues la hora de clases de Ya 7 a normal, ya a las 9. 7. Sí, no, hermano, pues para Ya, mañana, ya, ingeniero, gracias. mañana vamos a ver temperatura también para nivelarnos, pues acá. Ya, yo mañana les voy a tomar una pequeña evaluación de lo que hemos hecho, más que todo. Yo creo que aquí, si ven, ustedes van a, se van a darse cuenta, por ejemplo, se van a darse cuenta de este trabajito acá que está. Aquí está sintetizado todito y es para poner más todavía. Yo voy a tratar de poner una plantita, acá y le voy a poner más y una más pequeña, un poquito más pequeñas para tratar de darle pues ese alcance necesario para que tenga una orientación. Y este aparatito, esta gráfica que tienen, traten de hacerlo más grande, pongan en su cuarto una cartulina que dibujen, comiencen cómo es la absorción de los nutrientes, de las sales, minerales, qué es lo que pasa, para que no se olviden nunca. Es una situación que nos ayuda a dar pues una mayor performance al conocimiento. Ya, estimados alumnos, ya nos estamos viendo. Hasta luego. Todo Ya bien. mañana. Ya, hasta luego, hasta luego. Ya, Inge. Que tenga Ya, buen día, ingeniero. ya, hasta luego, hasta luego.